¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Irma, los saludamos desde el Teatro Jiménez Rueda, donde se está presentando el proyecto Coriolano, un proyecto teatral que involucra a tres dramaturgos y a tres directores mexicanos, uno de ellos David Holguín. Pues muchas gracias por la entrevista. ¿En qué consiste Gracias. este proyecto? Bueno, es un proyecto que concibieron Otto Minera y el maestro Luis de Tavira, director artístico de la Compañía Nacional. Y bueno, consiste en la puesta en escena de tres versiones de Coriolano: el Coriolano de Shakespeare, el de Brecht, que es una reescritura hecha en el siglo XX, y también el de Günter Grass. Para ello nos invitaron así en el orden en que van las tres obras. Yo monto la de Shakespeare, eh, Martín Acosta va a montar la de Günter Grass, y la que se estrena este fin de semana es la de Alberto Villarreal, que es la de Brecht. Entonces, bueno, es un proyecto muy ambicioso. Intervienen 25 actores de la Compañía Nacional de Teatro con digamos, el mismo. Estamos trabajando los tres directores con el mismo reparto y con el mismo escenógrafo, con Jorge Ballina y Matías Gorlero en la iluminación. ¿Qué perspectiva nos dará de esta pieza en particular? Son tres interpretaciones muy particulares. Mire, pues son de estos proyectos que solo una agrupación como la Compañía Nacional podría como sostener, porque es un proyecto muy ambicioso. De hecho, en el caso del Shakespeare en México no se ha estrenado, será la primera vez que se estrene, en buena medida también porque es una obra de masas, es una obra del choque del individuo contra, llamémoslo, la sociedad, y la sociedad envuelta en una conflagración política. Es digamos, un proyecto que en ese sentido, visto así en ese diálogo con Shakespeare, que a su vez nos hace dialogar con los romanos, la historia viene de Plutarco, pues se vuelve un proyecto muy ambicioso, muy complejo, una ocasión de hablar sobre política en el escenario. Y cada uno de los directores hemos hecho sobre las traducciones de Otto, que hay que mencionarlo. Otto Minera emprendió una labor titánica haciendo traducciones nuevas para la escena mexicana de estas tres obras, y cada uno de nosotros nos hemos visto en la situación de pues realizar nuestra propia interpretación, nuestra versión, y trabajando de manera simultánea. Entonces arranca este fin de semana Alberto, Martín Acosta el 6 de septiembre, y a mí me tocará estrenar en el Cervantino a principios de octubre. También pues es el 450 aniversario de Shakespeare, ¿no? Exactamente, está en ese contexto para la coproducción con el Cervantino. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Es una obra muy compleja, muy interesante, a la que a mí me ha tocado. Eh, son, por describirla así a grandes rasgos, como en mucho de la obra shakespeariana, una polifonía. Por un lado está el conflicto del naciente Estado romano contra uno de sus vecinos, los volscos. Roma está al interior en una situación de guerra civil, una lucha de clases feroz entre los patricios y los plebeyos. En medio de eso, dos proyectos políticos: la tentación autoritaria, que muy concretamente a los países de América Latina nos ha rondado prácticamente desde nuestra independencia, y por otro lado los proyectos democráticos. Entonces, en medio de eso hay un héroe, Coriolano, que podríamos decir su gran vicio trágico es la soberbia, el orgullo. Es un análisis interesantísimo de pronto de esta personalidad megalómana, de pronto infantilizada por otro lado, pero también un guerrero de estos mitológicos que conservan el sentido aristocrático que imprimió la antigua Grecia, esa visión del heroísmo, y que sobreviviría prácticamente, digamos, hasta muy entrado el siglo XX. Y bueno, en medio de eso, pasiones políticas, pasiones humanas de lo más rico de explorar. Entonces es una obra compleja, es una obra eh, que digamos me tiene muy entusiasmado de estar involucrado en ella.
Naturaleza humana, naturaleza política, desde luego. Repítenos, por favor, las fechas, las sedes, cuándo se presentan estas tres propuestas escénicas. ¿Cómo no? Empieza Alberto Villarreal con la obra de Brecht. De hecho, estrena este próximo sábado, 16 de agosto. 6 de septiembre Martín Acosta, Günter Grass. Y el 9 de octubre en el Cervantino va el Shakespeare en Guanajuato. Excelente, David. Pues muchísimas gracias. La mejor de las suertes a esta propuesta de la Compañía Nacional. Y pues regresamos con ustedes, Irma, al estudio.